Muchas gracias, doctor Camacho. No, al contrario, gracias a usted por ese espacio nuevamente. La semana pasada tuvimos puente y por esas razones que, respetando también que algunos estaban de asueto, incluyéndome quizás descansando un poco, fue que lo movimos para el día de hoy. Y bueno, gracias a los que están aquí conectados en la plataforma directamente y para los que están en Facebook Live, gracias también por estar aquí. Prácticamente nos faltan 3 cursos gratuitos que estamos dando aquí en el Instituto del Liceo, las clases gratuitas. Y bueno, pues me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de tortura. Déjeme contextualizar un poco el tema. ¿Por qué la tortura se volvió un auge tan fuerte, sobre todo en los 80, incluso todavía 2000? Y claro, todavía sigue proliferando, aunque ya de una manera un poco más, pues al menos un poco menos cínica, por llamarlo así, entre las autoridades, porque se ha regulado de una manera bastante especial contra los servidores públicos y ya incluso contra los particulares. En su momento, vamos a remontarnos un poco. Hablé un poco en otras clases respecto a lo que era de oficio, porque la palabra de oficio que entendemos como de oficio que es en seguimiento automático o en seguimiento sin impulso de las partes. En su momento, cuando se incorporaron los delitos de lesa humanidad y lesa majestad, era para investigar precisamente los delitos que tenían que ver contra el virrey en su momento en la Nueva España, en la época, desde luego, colonial, y eventualmente también los delitos que tenían que ver contra Dios, Dios en el dogma que se llevaba en esa época, el auge católico, que era lo que los españoles nos habían inculcado o de alguna manera refrendado para el efecto de seguir esta creencia. El punto es que para poder seguir este tipo de delitos bastaba una simple querella, incluso anónima, para poder empezar un procedimiento. Estos procedimientos iniciaban de una manera, pues, prácticamente en privado. La persona inculpada iba siempre a prisión, era una prisión también preventiva, pero pues eran prisiones, eran calabozos prácticamente, o eran celdas muy infrahumanas y lo que sucedía es que las personas, cuando pues de alguna manera no confesaban o negaban los hechos, pues no había forma de poder acreditar eventualmente este tipo de delitos. ¿Qué era lo que pasaba en su época? Que entonces muchas personas eran absueltas, pero el virrey no podría, el rey sobre todo en España, no podía permitir que hubiera este tipo de cuestiones en la época colonial, ni que la iglesia perdiera un poder tan fuerte que tenía. Entonces comenzó a, primeramente, permitirse, esto fue una bula papal, que la bula papal es prácticamente una bola de cera que se firma con un anillo. Esa bula papal, que fue de Inocencio III, permitió que la tortura se pudiera ocupar para poder obtener confesiones, porque decían que la mejor manera de poder, pues, descubrir la verdad era precisamente quien tuvo que ver en ella, que es el inculpado, la persona que era acusada. A partir de ello se permitió, porque además permitía a su vez purificar el cuerpo. Entonces permitía llegar a una verdad que se buscaba absoluta, una cuestión de esa época, y también por otro lado purificar el cuerpo. El Papa Inocencio III permitió la tortura y se empezó a emplear precisamente de esta manera. Y pues con simples querellas o denuncias se llegaba a este tipo de procesos, pero no se podía iniciar por sí mismo un procedimiento si no habría un tipo de denuncia. Entonces, pues la gente comenzaba a denunciar a sus vecinos o a la gente que le cayera mal o a alguien que quisiera hacerle daño para el efecto de que fuera procesado, torturado y eventualmente si confesaba su herejía, pues ser quemado, o si confesaba, por ejemplo, que había robado al rey o al virrey, pues entonces eran también ahorcados. Entonces, este tipo de cuestiones proliferó para que la tortura tuviera un gran auge en esa época. Y la gente empezó a darse cuenta que cuando denunciaba este tipo de cosas, lo que sucedía es que, pues, si yo denunciaba al vecino, al rato el vecino me denunciaba a mí o a mi esposa o a mis hijos o a mis hermanos,
y pues esto generaba realmente una cacería de brujas, tal cual la palabra. ¿Y qué pasó entonces en esa época? Pues ya la gente se abstenía de denunciar y por eso es que entonces no podía permitirse que no se investigaran estos delitos y lo que pasaba es que entonces se hacía a través de un oficio que se libraba a partir de, pues por ejemplo, la Iglesia Católica para investigar delitos de herejía. Entonces ese oficio se conocía o se conocía eventualmente como el Santo Oficio y de ahí comenzaron los procesos de esta manera. Por eso esta cuestión heredada de nuestros antepasados, la palabra de oficio es porque se inicia por simple impulso del Estado, no se requiere algún impulso de las partes y fue durante muchos años esta época utilizar la tortura como elemento de convicción total, una reina de las pruebas para poder obtener la verdad. Pero pareciera que este aspecto de la confesión era algo momentáneo, sin embargo no fue así. Lo que se abandonó eventualmente fue la tortura ya después pues, de la independencia y todo lo que pasó con la Revolución Francesa y todo lo que tuvo que ver con pues, la recuperación de los derechos humanos, fue que se abandonó, pero la confesión seguía siendo reina de las pruebas. Todavía hasta los 70, 80, la confesión era prácticamente, y hablo de materia penal, claro, era la reina de las pruebas y era bastante complicado poder acreditar delito si no habría una confesión. Entonces, las confesiones se llevaban a cabo eventualmente con la policía. La policía era quien llevaba a cabo ese tipo de confesiones y pues ya saben ustedes, la confesión se obtenía casi de una manera como en la época colonial, pero pues de manera un poco más escondida, la policía torturaba para poder obtener confesiones y se podía confesar ante un policía. Eso pues permitió una proliferación muy grande pues, de tortura en las personas y llevó un gran auge porque pues realmente la policía tuvo un poder desmesurado. Los que son de esa época podrán saber que había algunas corporaciones como el TIP, por ejemplo, que era quien perseguía a las personas, por ejemplo, como los halcones, como la policía, que en su momento, en los 60, 70, 80, llevaba a cabo este tipo de investigación a través de la confesión. Ya fue a finales de los 80 que se abandonó la práctica de que podría haber alguna confesión ante la propia autoridad policial, ya se requería que estuviera ante el Ministerio Público y con un abogado. Sin embargo, la tortura no podemos erradicarla de manera completa. La tortura simplemente es una manera de poder obtener algún tipo de verdad de la persona que habría cometido un evento delictivo. Y bueno, después con el tiempo se fue diversificando la tortura. Primeramente era para confesar un delito, después era para exponer a las personas, después era para amedrentarlo, después era para investigar. Es decir, no me importaba que no confesaras, pero con que me dijeras quién son los coautores que cometieron este delito junto contigo, pues entonces eso me va a permitir que yo pueda investigar un poco más a fondo sin que tú confieses, pero que antes de que te lleve al Ministerio Público, tú me digas cuál es, digamos que tu modus operandi, tus ámbitos de operación, para yo poder investigarlos y empezó a proliferar la tortura psicológica. Entonces, pues realmente fueron cuestiones muy complicadas que vivió la humanidad y que en la actualidad también se ha diversificado, ha tenido diferentes cambios, diferentes auges en materia de tortura, pero también surgieron algunos protocolos para poder neutralizar la tortura, investigarla, y es lo que vamos a ver prácticamente el día de hoy, de cómo se aterriza la tortura, porque de repente algunos defensores creen que porque una persona fue torturada ya va a ser declarada inocente o va a obtener su libertad. Esto no es correcto. La tortura tiene una doble vertiente, que es un delito que se puede investigar y se tiene que investigar por parte del Estado, y lo otro es el impacto que tiene o puede tener este tipo de eventos en precisamente el proceso donde la persona está siendo acusada o imputada. Entonces, la tortura no es un medio para poder obtener una libertad, o no siempre.
Eh, hay diferentes formas de poder llevar a cabo esta investigación y bueno, pues vamos a empezar a ver directamente lo que es la tortura, el delito de tortura, que es, como ya se ha indicado, algo que ha tenido la humanidad desde hace muchos años, muchísimos años, centenares de años, como una cuestión que lleva aparejada un proceso penal. Primeramente vamos a ver el fundamento constitucional y legal, que es el artículo 1 constitucional, cuando dice que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El artículo 2, pero esto ya es de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establece que todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. Entonces, bueno, también podemos ver que en materia de tratados internacionales se encuentra un fundamento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Pero vamos a ver aquí eh, porque el delito de tortura, entre otros panoramas, también es importante comenzar a identificar algunas facultades de las legislaturas estatales y federales. Ya hemos dicho en otras pláticas de estos cursos que algunas facultades son exclusivamente federales o de la autoridad legislativa federal y que en ocasiones la legislatura estatal se equivoca al legislar en una materia que no le corresponde. Por ejemplo, ha habido un auge para generar precisamente porque había una gran resistencia en su momento para crear leyes que fueran de un índole nacional. En su momento se pensó en un código penal nacional para poder de alguna manera pues homologar los delitos a nivel nacional para que no hubiera diferentes tipos penales. Y esta idea que comenzó hace algunos años con el doctor Franco Guzmán, él comenzó a explorar la posibilidad de que hubiera un código penal nacional, pero bueno, este aspecto no prosperó. Pero por el otro lado, en el aspecto procesal, claro que se llegó al Código Nacional y de ahí ha habido un gran auge para crear leyes generales. Leyes generales porque, por ejemplo, en ocasiones una legislación estatal y federal que son diversas en procesalmente hablando, puede ser muy complicado porque alguna figura subsiste en una entidad federativa y en la federación no. Por eso fue que entonces se creó o se comienzan a tener un gran auge las leyes generales. Pero para que una ley general tenga, desde luego, una facultad de creación, se tiene que modificar el artículo 73 de la Constitución, que son las facultades del Congreso de la Unión. Entonces, poco a poco ha ido ganando terreno estas facultades. Por ejemplo, tenemos a delincuencia organizada, que es facultad exclusivamente del Congreso de la Unión para legislar. Tenemos hidrocarburos, por ejemplo. Tenemos trata de personas, tenemos secuestro. Tenemos, por ejemplo, la Ley General de Salud, la materia de salud es también general o federal y eventualmente también se van, como les digo, incrementando poco a poco estas materias, como por ejemplo la ley general que está a punto pues digamos, tener vigencia contra el maltrato animal. Entonces, este tipo de leyes generales van creándose precisamente para que sea de una obediencia, de una, pues sí, pues, un acatamiento nacional, para que haya no haya una diversificación que pueda confundir de un estado a otro. Esto mismo ha sucedido con la tortura. La tortura, quien puede legislar solamente es el Congreso de la Unión, no pueden legislar las entidades federativas. Entonces, cuando un código penal actualmente modifica el delito de tortura, ya está incurriendo en una cuestión de falta de facultades para poder legislar en materia estatal. Es una facultad exclusivamente federal o del Congreso de la Unión. Por eso las leyes generales, como les digo, empiezan a tomar mucho auge porque de alguna manera ha funcionado en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, que hay leyes generales, leyes nacionales
que permiten que haya una uniformidad con ese impulso y eso también, digamos, auge pues el ejemplo estadounidense, comenzamos a tener leyes generales ya de una manera un poco más, pues digamos, recurrente. Entonces, el delito de tortura precisamente es de materia exclusivamente federal o del Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Y bueno, pues vamos a ver entonces en qué momento acontece, según se advierte, según la ONU, con más frecuencia el delito de tortura. Según la Relatoría Especial sobre la Tortura de la ONU, acontece más en la detención y hasta antes de llevar a la persona ante la autoridad judicial. Fíjense que la tortura ya en sede judicial es casi, está casi erradicada. No quiere decir que eventualmente no exista, sí puede existir todavía puede haber personas que estén siendo torturadas y que estén a disposición del juez. Eso puede llegar a pasar, pero es algo ya que está casi en desuso, porque generalmente la policía pierde su fuerza, el Ministerio Público pierde su fuerza cuando ya entra a un terreno de una sede judicial, porque la sede judicial es mucho más controlada, vigilada, y el juzgador, desde luego, como es un juzgador de control, o un juzgador protector de derechos humanos va a encargarse precisamente de que una persona esté en reclusión con dignidad y si no es así, incluso esté en el juicio de amparo. Entonces, por esa razón, a nivel prácticamente ya judicial casi no se da este delito, pero sí se puede llegar a dar sin que digamos que es una regla absoluta, pero al menos es la general. Y bueno, fíjense cómo se puede cometer este delito de tortura. Según la ley general, porque esto es importante, como ya lo dijimos hace rato, las leyes generales en materia de tortura, que esta es la ley general para combatir la tortura, establece diferentes lineamientos. Esto es el tipo penal, que es comete el delito de tortura en servidor público, primeramente servidor público, que con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin, este aspecto de o con cualquier otro fin prácticamente está involucrando todas las conductas de un servidor público que con finalidad de lo que ya se ha indicado, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona. Bien, anteriormente se consideraba que solamente la tortura era un sufrimiento físico. Entonces, la policía, los que tenían muchos años, trataban de especializarse en tortura sin dejar huellas. Aunque no lo crean, había policías especializados en eso. Y se los digo porque en su momento fui fiscal y fue muy complicado, porque era un sistema mixto en esa época, poder de alguna manera concientizar a la policía de que no podía actuar de esa manera, de que ya no era así, de que ya no estábamos en los 80 o en los 90, que ya era el siglo XXI y ya no había ese tipo de actividad. Sin embargo, teníamos que estar muy al pendiente de cuando llegaba una persona detenida que no estuviera torturada o que no dijera que fuera torturada. Que eso es muy importante, porque ustedes quizás dirán, bueno, yo soy defensor, por ejemplo, les platiqué de algunos casos en particular, pero bueno, se los voy a reiterar algunos y otros más que me pasaron en la audiencia. Alguna vez una persona llegó pues con toda la cara hinchada, roja, no se le veían ni los ojos, no podían ni hablar y él decía que lo habían torturado para confesar una cuestión y que lo detuvieron porque, pues de alguna manera la policía tenía un sentimiento personal de animadversión contra él en particular. Entonces la persona se veía pero terrible del rostro. Tan es así que tuve que interrumpir la audiencia y traer al médico. El médico empezó a examinarlo y vio que no tenía ningún tipo de lesión. De hecho, no tenía golpes, pero el señor era alérgico a los camarones y pidió camarones para que se procurara ese tipo de estado y tratar de engañar al juez. ¿Qué buscaban? La verdad es que, se los digo, en ocasiones sí es un poco de ignorancia de la defensa, pensando que si la persona está siendo o fue torturada, va a obtener una libertad.
Esto no es del todo correcto. Hay ocasiones que sí puede haber ese tipo de libertades, pero no solamente por el hecho de ser torturados. Por ejemplo, también había otra persona que me tocó en audiencia que se quemó con un cigarro el cuerpo. Entonces me mostró en la audiencia y pues realmente, según el peritaje, la mecánica de lesiones, porque la persona era zurda. Entonces, la forma en que se había quemado en los cigarros no correspondía de una persona como externa, sino más bien se había acomodado el cigarro de tal manera que la inclinación del cigarro podía concretar científicamente que la persona se autolesionó, es decir, quería engañar también. Pero entonces, ¿qué sucede? Los juzgadores tenemos que estar muy al pendientes de que sea una persona que fue torturada realmente o una persona que se haya inventado una historia para poder obtener una libertad con una mala asesoría. ¿Por qué razón? Porque la Suprema Corte se ha pronunciado de manera reiterada que la detención de una persona es como si fuera una cadena de custodia. Se va llevando poco a poco para el efecto de que se pueda controlar por fases diferentes. Entonces pudiera ser, por ejemplo, que la persona hubiera sido detenida legalmente en flagrancia, por ejemplo, que le encontraron droga en la cajuela. Entonces, esta detención en sí es legal, pero sucede que querían saber los policías quién era el proveedor de la droga. Y cuando se daba esto, pues lo interrogaron, pues lo comenzaron a maltratar y se dio pues el momento en que pues la persona les dijo dónde estaba el proveedor y fueron a buscar al proveedor y los agarraron, después los pegaron entre toda la policía y los llevaron al Ministerio Público. Entonces, la detención inicial es legal. Lo que pasa es que lo que sucedió después fueron actos de tortura o malos tratos o tratos degradantes e inhumanos. Pero no quiere decir esto que amerite una libertad o que el parte policial sea completamente nulo, porque para ello se fracciona. Tampoco quiere decir que no se declara una nulidad. Puede ser que cuando el momento de que se metieron a la casa de la persona, por ejemplo, he tenido casos en donde en juicio, tuve un caso en Chihuahua, una persona que era pues realmente un sicario reconocido en medios de comunicación con un perfil muy alto. Él fue detenido, se supone que con droga y armas en su cajuela, en el carro que habían detenido, y que lo detuvieron a 3 calles de su casa. Sin embargo, él venía diciendo que no, que lo detuvieron en su casa, que llegaron y rompieron la puerta de su casa y rompieron todo y le sembraron las armas y la droga. Entonces, tenía circuito cerrado, le quitaron el circuito cerrado y eventualmente, ¿qué fue lo que sucedió? Que sí, efectivamente la policía se había metido, y esto porque una vecina de enfrente los había grabado, cómo se había metido a su casa y lo habían sacado. Entonces, este tipo de aspectos, claro, lleva una nulidad del parte policial, de la declaración del policía, pero no quiere decir necesariamente que una tortura conlleve a un trato degradante o inhumano, conlleve a una libertad. Debe tener una coincidencia total en la prueba. Y ahorita vamos a ver esta cuestión, porque también se tiene una falsa creencia de que la teoría del árbol o del fruto del árbol envenenado, caso Florence Cassés, nos va a llevar a una prueba de nulidad. Eso lo tenemos, pero de verdad lo dicen, no sé, 4 o 5 veces al mes en las audiencias, de que el árbol envenenado conlleva un fruto envenenado, entonces nulidad de la prueba. Eso vamos a verlo, como no siempre es así, porque tiene que ver necesariamente con la inmediatez de la prueba. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una cuestión de tortura, puede ser que sea al momento de la detención que sea ilegal la detención, o puede ser que la detención sea legal, pero en el camino a la puesta a disposición lo torturaron. Tuve un caso muy complicado, la verdad muy lamentable, de una persona que fue, digamos, quiero llamarlo así porque nunca se demostró otra cuestión diferente, pero cuando era fiscal había una banda de secuestradores, en particular los Antrax se llamaban de esa manera, y estas personas pues secuestraban empresarios. Entonces, en el caso en particular, se incriminaba a una persona en concreto de que era el
administrador o coordinador de una empresaria que tenía gimnasios. Y bueno, se supone, según la acusación ministerial, que esta persona que era administrador de esta empresaria la había puesto como se dice en el argot criminal, es decir, que pues la señaló para que la secuestraran y recurrió a los secuestradores para ello. Entonces, cuando fueron a buscarlo, a su casa, la policía lo engañó diciendo que pues tenía aparatos de gimnasio muy baratos, que si quería ir a verlos, se interesó esta persona y cuando se sube a un carro ve que lo cambian a otro y se dan cuenta que son policías, él se baja corriendo y llegan por atrás un policía, le hace una llave china en el cuello y lo tira y le rompe la tráquea. El gran problema de esto fue que no solamente no se dieron cuenta que le habían roto la tráquea, la persona se estaba ahogando, sino que aparte lo agacharon esposado en el vehículo y pues cuando llega puesto a disposición mía, llega la persona muerta. Y pues eso fue algo muy complicado, porque en esa época, que era pues la policía, la AFI en su momento, tuvimos que llamar a la PFP, que en su momento se llamaba así, para poder detener a los AFIS y lograr, pues de alguna manera, frenar este acto de tortura. ¿Por qué razón? Porque si nosotros como fiscales cubríamos esta cuestión, podríamos ser coautores, no encubridores, porque en tortura no hay encubridores. En tortura quien encubre una tortura es un coautor. Entonces podríamos ser coautores y tuvimos que arraigar a los policías y eventualmente pues llevarlos a un proceso por homicidio. Entonces, esos aspectos son bastante complicados que se pueden llegar a dar. Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se da vamos a situarnos en una audiencia, porque eso me pasó muy seguido y claro, reiteramos la misma dinámica, que es que se pueden hacer preguntas y el doctor Camacho me hará el favor al final de poder leerlas para poder atenderlas. Entonces, primeramente, cuando llega una persona con nosotros a la sala de audiencias y dice que fue torturada, nosotros primeramente tenemos que tener algo que la Suprema Corte llamó evidencia razonable. Es decir, tenemos que tener una evidencia razonable de que la persona fue torturada, porque de lo contrario no podríamos solamente activar un protocolo de Estambul por el solo hecho de que diga la persona fui torturado. ¿Qué tenemos que ver primeramente? Cuando una persona alega o dice que fue torturada, ¿qué es lo que vamos a llevar? Incluso de oficio, porque como ustedes saben, los jueces no podemos meternos en la contienda, en la litis, porque somos solamente receptores de la prueba. Pero cuando se trata de algunas cuestiones en particular, tenemos que actuar de oficio. Como dijimos hace un rato, de oficio es sin impulso de las partes. ¿Cómo se actúa de oficio? Primeramente, en casos de tortura, por ejemplo, en casos de menores de edad, en caso de perspectiva de género, se actúa de oficio para poder descubrir, por ejemplo, en perspectiva de género, si hay una relación de subordinación que psicológicamente sitúa a una mujer en el plano para cometer un delito. Pero por otro lado, también podemos investigar, por ejemplo, en materia de menores cuando se tiene que dilucidar alguna cuestión en particular. Por ejemplo, cuando se trata de un reconocimiento de paternidad, eso se actúa de oficio. O, por otro lado, en casos de tortura. Entonces, en tortura, cuando una persona dice, yo fui torturado, entonces tendríamos que llevar, lo tendría que decir el fiscal. Pero si no, nosotros vamos a llevar el impulso de oficio de decirle al fiscal, señor fiscal, tenemos certificado médico, porque tendremos que ver qué tipo de tortura hay en uno y otro caso. Por ejemplo, pudiera ser que la persona diga, es que me estuvieron mostrando fotografías de mi esposa y mis hijos y me dijeron que si no confesaba o si no los llevaba a tal o cual lugar, iban a matar a mi esposa y a mis hijos. Entonces, bueno, ¿qué podría haber en ese caso? Tendría que haber un dictamen psicológico para ver si hay alguna secuela psicológica que procesalmente pudiera llevar a activar un protocolo. Pero por otro lado, si es una tortura física, que es de la que más se duele a las personas, tendríamos que ver primeramente si hay un certificado médico. Y ese certificado médico tendría que corresponder precisamente a lesiones de tortura. Por ejemplo, lo que se da muy recurrentemente es que se usa la fuerza pública para poder someter a una persona, pero esta fuerza pública se lleva precisamente conforme a la ley de uso racional de la fuerza pública.
¿Cuál es el primer foco rojo que se prende al juez cuando puede haber un caso de tortura? Eso yo se lo he dicho cuando me sitúo frente a, bueno, alumnos policías que están en una plática conmigo, les digo, es que la fuerza racional se puede utilizar, es legal, pero tienen que justificarla y tienen que reportarla. Porque si no reportan una fuerza pública utilizada y la persona viene lesionada, ya tienen un primer foco rojo de que vamos a considerar que puede haber algún maltrato de la persona que sea ilegal. Entonces, suponiendo que diga la persona, sí fui torturado, bueno, ¿de qué manera? Físico, me golpearon. Y la verdad es que a veces también inventan cosas bastante complicadas, ¿no? Porque dicen, es que me pusieron una bolsa en la cabeza y me pegaron en el estómago y me estuvieron metiendo en un tambo con agua. Digámoslo que eso es lo que se ve un poco en las películas, pero a veces puede ser cierto, no lo estamos descartando. Se escucha a la persona, pero a partir de ello, también, por ejemplo, luego dicen, es que me dieron toques en los testículos o me estuvieron golpeando con una tabla pues, en el trasero, y tendríamos que ver primeramente si hay un certificado médico y ese certificado médico, ¿qué fue lo que determinó? Y después, si hay lesiones en el certificado médico, tendríamos que ver en el parte policial si es que se reportó el uso de la fuerza pública. Si hay certificado médico de lesiones y las lesiones muestran que son inmediatas, porque es muy importante que el certificado médico de lesiones, por eso la importancia de ese certificado, diga cuánto tiempo tienen de evolución las lesiones, porque en ocasiones tienen 15 días. En ocasiones, por ejemplo, son lesiones postquirúrgicas o son caídas de hace una semana. Entonces, es importante primeramente verificar este tipo de lesiones, qué evolución tienen. Si dicen 12 horas, 6 horas, 24 horas, es muy probable que haya sido en la detención. Entonces, cuando tenemos este dictamen científico que nos dice que es reciente la lesión, generalmente hay un interrogatorio, pero esto no hace las veces de una declaración. Es solamente un medio ilustrativo para poder conocer científicamente qué le dijo el acusado al doctor en el momento que fue certificado. Entonces, generalmente dicen, al momento de su detención, o me caí 3 días antes, o no sé, me operaron recientemente. Pero si es el momento de su detención, tendríamos que ver que el parte policial reportara precisamente el uso de la fuerza pública. Si hay lesiones recientes en el certificado médico y no hay un reporte de fuerza pública que haya los policías utilizado, ya tenemos un foco rojo. Una persona lesionada con lesiones recientes y que no fue reportado en el parte policial y que dice que fue torturada. Esa es una evidencia razonable porque la persona está diciendo, fui torturado, tengo lesiones, son recientes y la policía no reportó que efectivamente hubiera algún tipo de fuerza pública legalmente utilizada. Entonces, allí sí podríamos llevar a cabo la activación del protocolo de Estambul. Pero bueno, ¿qué pasa? En la mayoría de casos, dice la persona, fui torturada y se advierte lesiones, por ejemplo. Entonces dice lesiones, dice el médico, sí tienen lesiones a la altura de las muñecas y a la altura de las rodillas y los codos. Entonces empezamos a ver o escuchar el parte policial, nos lo vemos, lo escuchamos y nos dice, y la persona pues realmente no se quiso someter a la fuerza pública, tuvimos que utilizarlo y tirarlo en el piso porque la persona estaba siendo muy violenta. Entonces, si tiene lesiones en las rodillas y en los codos y en las manos, pues corresponde a una caída o a caídas o a un forcejeo. Y luego dice el dictamen médico, y tiene lesiones a la altura de las muñecas. Dice el parte policial, él se venía haciendo así con las esposas, se quería quitar las esposas y se lesionó. Entonces vemos que este reporte de lesiones de la policía corresponde con el dictamen médico y entonces cuando él dice fui torturado, le decimos a la persona, las lesiones que está reportando corresponden a lo que la policía reportó. No tengo evidencia razonable de tortura, tengo uso de fuerza pública legalmente reportada y ante tal cuestión no doy vista para efecto de que se investigue una tortura, porque se llevó a cabo, hay que razonarlo esto, eso es muy importante, porque el Estado tiene que razonar esta cuestión. Si la persona alega tortura,
y viene lesionada, tendremos que justificar de una manera plena que estas lesiones son con motivo de la detención policial que fue reportada. Porque si no, cualquier persona que dijera fui torturada y tenga lesiones, no podría ser detenida con la fuerza pública porque entonces siempre los policías estuvieran procesados. Por eso el equilibrio es, si el policía reportó las lesiones y corresponden a lo que el médico indicó, pues entonces tendremos correspondencia, no activo protocolo de Estambul, pero dejo libres los derechos de la persona para denunciar de algún abuso policial si así lo estima. Pero el numeral 222 del Código Nacional me indica que cuando advierto una conducta posiblemente delictiva, de vista, pero si estoy viendo que está todo justificado, realmente no tengo por qué dar vista porque no hay un delito que se esté evidenciando. Suponiendo entonces que la persona sí viene, porque en ocasiones sí me tocó ver una persona que llegó, pero súper lastimada. Incluso me acuerdo que yo pasé por la sala de audiencias antes de entrar con toga y lo vi que se sentó con una gran dificultad y venía quejándose la persona. Entonces, ¿qué pasaba allí? Pues tendría que esperar qué iba a haber en la audiencia. Primeramente, el parte policial no me reportó absolutamente nada de uso de la fuerza pública, pero la persona venía realmente lastimada. Entonces, cuando lo ve lastimado, él reserva su derecho. Sin embargo, yo sí tengo que preguntarle, señor, ¿por qué se está quejando? ¿Qué le duele? ¿O qué fue lo que le pasó? Y entonces él dice, es que no quiero decir más. Señor, me tiene usted que decir porque tengo que investigar algún acto arbitrario. Sí, pues la verdad es que sí me pegaron muy, muy fuerte cuando me detuvieron y me estuvieron golpeando mucho tiempo y se ve muy lastimada la persona, tendríamos que activar el protocolo de Estambul. ¿Y qué es el protocolo de Estambul? Es una serie de 12 pasos diferentes para que se pueda investigar un posible acto de tortura. ¿Y cómo es que se investiga? Se lleva a cabo por una autoridad autónoma e independiente. Por ejemplo, si es la Policía Federal o la Guardia Nacional quien detuvo a la persona, tendría que dar vista al fiscal estatal, porque es una autoridad autónoma. Si, por ejemplo, la Policía Estatal es quien aparentemente torturó, tendría que dar vista entonces a la Fiscalía General de la República, una autoridad completamente diferente a la que es acusada, por llamarlo así, de tortura. ¿Para qué? La vista es para que se investigue el posible delito de tortura, cuando tengamos evidencia razonable, como les digo, lesiones no reportadas por la policía y que son recientes. Entonces, evidentemente, cuando se advierte esto, se da vista, supongamos que fuera la Guardia Nacional. Tendré que dar vista a la Fiscalía Estatal de donde me encuentre, Ciudad de México o cualquier estado, para que investigue. ¿Y qué va a investigar? Va a llevar a cabo una serie de indagatorias, primeramente psicológicas, físicas, médicas, de mecánica de lesiones, psicológicas, incluso psiquiátricas, para poder determinar si la persona realmente fue torturada. Y esta investigación tiene que darse a la brevedad, entonces se le indica a la Fiscalía Estatal o Federal, según sea el caso, que debe investigar de manera prioritaria. E incluso, eso es de estilo de jueces, yo así lo ordenaba, le decía, cada mes me vas reportando el avance. ¿Por qué? Porque una cosa es el delito que se está cometiendo y se está investigando, y otro es lo que repercute en el proceso. Si me demuestra aquí, bueno, si para el Ministerio Público sí hubo actos de tortura en la indagatoria por la cual di vista, tendríamos que ver la segunda fase. ¿Qué tanto impacta este delito de tortura sí cometido, científicamente demostrado en el proceso? Si, por ejemplo, tenemos una detención legal, pero que torturaron a la persona durante el transcurso de la puesta a disposición del Ministerio Público, tendríamos una detención legal, pero tendríamos actos de tortura donde eventualmente las personas, los servidores públicos, tendrán que ser castigados, sancionados y procesados por esta cuestión. Pero tendríamos que ver qué tanto impacta. Si tendremos una confesión, y hay actos de tortura demostrados, esa confesión es completamente nula. No podemos tomar en cuenta. Si tenemos actos de investigación de la policía sin conducción del Ministerio Público y tenemos actos de tortura, estos son nulos. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos casi de manera quirúrgica para poder ver cómo puede impactar esto en el proceso. Por eso les digo que no cualquier tortura va a llevar a una libertad,
porque de lo contrario todo el mundo diría que fue torturado y se golpea en prisión, se golpea él mismo la cabeza y se tira o le dice a un compañero que le pegue para decir que fue torturado para que salga libre. Esto pues no es correcto, por eso hay una cadena de custodia de la persona. Por eso cuando la policía lo detiene, lo tiene que llevar al médico que lo certifique. El médico que lo certifica va a decir no tiene lesiones. Después, cuando terminan las 48 horas o las 96 horas, según sea el caso, va a haber otro certificado médico que demuestre cómo salió del Ministerio Público. Cuando llega al reclusorio, va a haber un certificado médico de recepción para ver cómo llegó la persona. Entonces, vamos a suponer que sea una persona que no reportó lesiones ni en la detención policial, ni ante el Ministerio Público, ni cuando salió del Ministerio Público, ni cuando ingresó al penal. Pero de repente me llega lastimado a la sala de audiencias y dice que lo torturaron. Se ven los 3 dictámenes médicos que no tienen ninguna lesiones, la lógica nos lleva a considerar que él se golpeó en prisión. Por eso es que esta evidencia razonable tiene que ser casi, casi como si fuera una operación quirúrgica, verificar si realmente es cierto, porque también podemos incurrir en estar inculpando policías de manera injusta solamente porque la persona se golpeó en el penal y dijo que lo habían torturado los policías. Entonces, este tipo de acciones se llevan de esta manera. ¿Qué va a pasar? En ocasiones no se descubre de manera inmediata. Tuve un asunto de un cártel en particular donde había un policía que estaba trabajando, digámoslo así, para el cártel, un policía federal. Entonces él empieza a declarar contra todo el cártel y pues da santo y seña de cómo era que operaba. No era un testigo protegido, pero era un policía que había declarado de esta manera. Y cuando estamos en la audiencia intermedia, llega la defensa y me dice, es que sabe qué, señor juez, quiero plantear una incidencia. Recordemos que la audiencia intermedia tiene una faceta de incidencias. Y le digo, bueno, dígame qué incidencia va a plantear. Lo que sucede es que quiero que active el protocolo de Estambul porque la persona que declaró, el testigo estrella de la fiscalía, fue torturado. Le digo, bueno, señor defensor, ¿cómo me dice esto hasta este momento? Dice, porque me vengo enterando, porque cuando me descubrieron la prueba, que entrevisté yo al testigo, al policía, me dijo que fue torturado. Y tan es así que aquí lo traigo. Lo traigo aquí y tengo una médico, una médica, una psicóloga y tengo una especialista en protocolo de Estambul para poder llevar a cabo esta incidencia. Como es una cuestión que tengo o podría tener una evidencia razonable, es que en este caso recordemos que las pruebas antes del juicio no se van a poder desahogar salvo cuando sea plazo constitucional o medidas cautelares. Entonces, no hay incidencias como en el sistema mixto que sean incidente de desvanecimiento de datos, incidente de nulidad, ese tipo de cuestiones en el sistema acusatorio no existen. Pero cuando hablamos de tortura, sí debe haber una investigación de oficio. Entonces, cuando me dan estos aspectos, digámoslo así, la defensa, es que entonces abro la incidencia y sí se demuestra, el testigo dice, perdón, dice, si me torturaron, me drenaron psicológicamente y bueno, pues fueron a golpear la casa de mis papás, la puerta, fueron a amedrentar a mis papás, a mi novia, entonces bueno, es cuando se empieza ya a investigar ese tipo de cuestiones y qué tanto puede repercutir en el proceso. Por eso les digo que la tortura en ocasiones puede ser que no sea física, sino que sea pues, psicológica. Y esto va a llevar a, como ya se indicó, tenga que haber algún tipo de consecuencia o no en el proceso. Entonces, veamos nuevamente en este panorama de cómo se puede configurar este delito. Dolor, sufrimiento físico o psíquico de una persona cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o sea, algo indigno, o realice procedimientos médicos científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Esto es algo también eh, de tortura. Entonces, estos procedimientos médicos realmente se
pensaba o habría que ver qué pasaba con las mujeres que eran obligadas a abortar cuando un médico, que era un servidor público del ISSSTE o del IMSS, las obligaba a ello, si se configuraba o no este delito. Este aspecto era bastante, o es bastante interesante, sobre todo porque indica la última parte, que se realice procedimientos médicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien pueda dar este tipo de otorgamiento. Y bueno, cuando hablamos de tortura, preguntamos si los particulares no pueden cometer. La respuesta es sí, lo realizan con la autorización, apoyo o aprobación de un servidor público como coautor o partícipe. Sin embargo, desde luego es importante que si hay un particular que esté involucrado, debe haber una anuencia o un digamos, que lo esté asusando o que lo esté incentivando o instigando un servidor público. Eso se daba mucho con las llamadas madrinas, porque anteriormente la ley de tortura no establecía un tipo de sanción para particulares. Por ejemplo, si había una madrina, que es una persona que es policía, pero que no es policía, es decir, que actúa como policía, le dan un uniforme y está ahí con toda la bola de policías, pero no es policía, sino que le pagan los policías porque es el golpeador o porque es la persona que de alguna manera pues tiene que ver con ese tipo de acciones, pero para que pasen desapercibidos, traen a alguien de afuera, contratan a alguien de afuera, pues entonces es un particular, no es un servidor público. Si es de alguna manera aprobado por un servidor público, el particular puede ser responsable también por la tortura. Entonces también se puede dar por los particulares. Pero fíjense que cuando hablamos aquí de las sanciones que se pueden dar, si es servidor público, la sanción es muy alta, es de 10 a 20 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. Si es particular, es de 6 a 12 y de 300 a 600 días multa. La pena, como se dan cuenta, es muy alta, pero también hay agravantes. Si se comete contra un niño o adolescente, contra una mujer embarazada, un adulto mayor, un discapacitado, un inmigrante, o se ejerce violencia sexual contra periodistas o defensores, o se ejerce violencia sexual, perdón, también contra periodistas o defensores de derechos humanos por discriminación de género o para ocultar un delito. Fíjense el siguiente tipo penal. Vamos a hablar aquí ya no de tortura, porque es una cosa es la tortura y otros son tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dice, al servidor público que en el ejercicio de su encargo como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará de 3 meses a 3 años de prisión. Déjenme les cuento este caso en particular porque esto fue bastante interesante. En el ISSSTE, en concreto, una ginecobstetra fue procesada. La razón de esto es porque llegaron 3 personas, 3 mujeres que tenían un parto. Entonces, una de ellas tenía preeclampsia. Para los que saben de este tipo de temas, es algo ya muy grave. Cuando la persona está embarazada y tiene preeclampsia, es una atención inmediata. Resulta que llegan 3 personas y la que tiene, bueno, digamos que quien tiene facultad de decisión en esa sala es la ginecobstetra, la médico que de alguna manera fue procesada. ¿Esto por qué? Porque la persona que tiene preeclampsia dice, pasen inmediatamente. Pero resulta que la persona número 2, la mujer número 2, no venía en una condición grave, pero era amiga del director. Y era una amiga, así tal cual, de hecho en redes demostró la defensa que eran grandes amigos. ¿Y qué fue lo que pasó? La persona número 2, pues tenía rasgos un poco indígenas, pero pues de alguna manera era amiga del director. Entonces, dice el esposo y la mujer embarazada, la número 2, dice, somos amigos del director, si nos puede pasar primero, por favor, porque mi hijo ya va a nacer. Y dice ella, no, no van a pasar porque tengo una urgencia médica antes de la de ustedes. Pero es que no le dije que somos amigos del director, pero tengo una urgencia antes de la de ustedes. Y la mujer se empieza a poner un poco mal, la número 2. Y le empiezan a gritar que ya pase mi esposa, que no está escuchando, la voy a acusar con el director. Y la médico le dice,
¿Qué no entiendes, India, maldita India? ¿Qué no entiendes que no vas a pasar aunque seas amiga del director? Eres una maldita India. Espérate a que yo atienda a la primera persona que tiene más urgencia que tú. Por esta cuestión en particular, la espera, quizás el coraje de la mujer número dos, se empieza a poner mal y a final de cuentas pierde a su bebé, la número dos, y la uno sí es salvada. Entonces el esposo y la madre, desde luego la mujer, denuncian por pues, homicidio a la homicidio culposo a la médico y viene procesada. Y dice la médico, sí, efectivamente, señor juez, yo di una prioridad porque venía una mujer en preeclampsia. Ante esta cuestión, tiene que pasar de manera inmediata. La otra mujer venía en estado normal y no se reportaba ningún parto en riesgo o parto peligroso. Entonces, por esa cuestión, le indiqué que esperara. Sí, pero mire, aquí está este video, cómo le gritó a mi esposa que era una india, que era una que se esperara, que era una maldita india. Y cuando pues le pregunta la fiscalía eso a la médico, ella guarda silencio. Entonces se desaguaron muchos dictámenes médicos, claro, porque nosotros como juzgadores no somos médicos, somos receptores de la prueba y las reglas de la lógica sana, crítica, racional, la ciencia y la experiencia nos lleva a concluir algo en particular. Efectivamente, esta cuestión, digámoslo así, de urgencia era mucho más importante para la mujer con preeclampsia, pero había un video que había grabado la doctora que había dicho esto. Entonces nosotros como juzgadores somos receptores de la prueba y también hay una clasificación preliminar en la formulación de imputación, pero nosotros como juzgadores podemos reclasificar si los hechos nos dan para ese tipo de reclasificación. Entonces, no había ninguna negligencia médica porque realmente atendió a la persona que tenía mayor urgencia en esta materia. Sin embargo, se dio este delito porque por condiciones basadas en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona. La médico, basada en diciéndole que era una india, una maldita india, la había discriminado y la había ofendido. Y había un video que se desahogó en la audiencia. Entonces, prácticamente la reclasificación fue para decir no hay ninguna negligencia médica. Sin embargo, este delito sí se llega a dar y fue que se vinculó a proceso ante esta cuestión. Tenía alcanzado suspensión condicional del proceso y bueno, eventualmente pues no hubo tampoco una reparación del daño porque con base en esta humillación y degradación no fue que o no se demostró al menos un nexo causal de esta ofensa o discriminación con la pérdida del bebé, sino más bien era una cuestión aparentemente de otra naturaleza. Por eso fue un asunto bastante complicado, pero al final de cuentas no hubo una sanción médica por negligencia médica, sino por el actuar de la médico en insultar de esta manera a la persona. Y bueno, pues entonces, si tenemos aquí ya delitos que tienen que, o se vinculan con la tortura, como el que les acabo de decir, son estos que son los cometidos por servidores públicos que no denuncian los casos de tortura que presencien. Esto es, como les digo, aquí no hay encubrimiento. Si soy servidor público y veo tortura y no lo denuncio, yo soy coautor y hay una pena específica para mí de 3 a 6 años. Si yo, por ejemplo, impido el acceso a los lugares de reclusión de las personas para la verificación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se me aplica esta pena. Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando hay una denuncia en derechos humanos, la visitaduría de derechos humanos va a ir específicamente al lugar donde se encuentra recluida la persona. Si no se lo dejan ver a los policías o el Ministerio Público, no le dejan ver a la persona para que el visitador inspeccione si hay un trato degradante o tortura, entonces también se comete este delito, de tal manera que estamos hablando de delitos que tienen que ver precisamente también con este tipo de impedimentos de acceso a las personas que están diciendo que son torturadas y se comete este tipo de delitos. Y bueno, tortura sexual, este aspecto también es algo bastante, por eso lo puse con rojo y déjenme
sigo aquí. ¿Qué es la tortura sexual? Es la violencia sexual infligida sobre una persona que degrada y o daña físicamente el cuerpo y la sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física y psicológica, causa sufrimiento físico y o psicológico con el fin de obtener una confesión, información, castigar o intimidar a la víctima o a un tercero o cualquier otro fin. Déjenme les pongo un ejemplo aquí. Esta es una jurisprudencia de la primera sala donde nos indicó la Suprema Corte que en un cateo llegaron los policías y detuvieron al esposo porque había armas y droga en la casa. Sin embargo, la esposa salió pues en bata, en baby doll, y cuando ella dice, déjeme ir a cambiarme, los policías dicen, no, tú no te cambies, tú te quedas así como estás porque puedes ocultar delitos. La diligencia duró aproximadamente de 8 a 10 horas el cateo y a la mujer la tenían en baby doll todo el tiempo. La tenían pasando de aquí para allá e incluso, según declaraciones, los policías se estaban burlando y le estaban diciendo palabras obscenas a ella todo el tiempo. Entonces, pues ella no se demostró que tuviera algún tipo de intervención en el evento, pero sí la tuvieron todo ese tiempo pues en paños menores, ¿no? En lencería y le estuvieron diciendo de cosas, le estuvieron insultando durante las 8 o 10 horas que duró la diligencia. Se llevan al esposo detenido y después ella denuncia por esta cuestión. Ella le dijo al delito o le llamó al delito que era un abuso de autoridad, pero realmente lo que sucedió es que hubo una tortura sexual y la razón es porque la mujer, como dice aquí el tipo penal que vamos a volver a poner, sufrió un tipo de, dice, por ejemplo, es la violencia sexual infligida sobre una persona que degrada y o daña físicamente el cuerpo y la sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, su dignidad e integridad física y psicológica, causa sufrimiento físico y o psicológico con el fin de obtener una confesión, que no es el caso, información, castigar o intimidar a la víctima o a un tercero con cualquier otro fin. Aquí, además de insultarla, le estaban diciendo que si él no confesaba los hechos, iban a violar a su esposa. Entonces, pues, este medio de amedrentamiento dio lugar a lo que se llama ahora tortura sexual. La tortura sexual se da cuando se da este tipo de cosas. No hace falta que torturen físicamente, por ejemplo, a la mujer. No hacía falta. Con que la tuvieran exhibiéndose en lencería y le gritaran cosas y la maltrataran y la denigraran, era suficiente para poder cometer este delito de tortura sexual. Entonces, cuando hablamos de este delito de tortura sexual, es precisamente cuando se dan cuestiones de degradación al ser humano. Puede ser un hombre incluso. Por eso fíjense que cuando en delincuencia organizada hay una figura que permite que se libre un cateo con el fin de aprender a una persona, de aprender una orden de aprehensión. Entonces, el cateo tiene la única finalidad de poder aprender a la persona sin investigar nada del domicilio. Si ven, hay un cadáver o ven droga o lo que sea, no pueden ellos dar fe o inspeccionar eso. Ellos van solamente a detener a una persona. Entonces, generalmente cuando a mí me tocaba librar ese tipo de órdenes de cateo, yo le decía a la policía, tienes que filmar tu ingreso a la casa. ¿Y por qué lo hacían? Porque la policía, claro, es una cuestión que llevan a cabo por razones evidentes. Generalmente ejecutaban el cateo cuando las personas dormían en la madrugada. Entonces llegaban y pues era evidente con la videofilmación que me mostraban después que llegaban, tocaban la puerta, no abrían, cuando veían a la policía pues no abría la gente, rompían la puerta, entraban y entraban hasta la recámara. Y en la recámara pues estaba el hombre en boxer, por ejemplo, sin camisa. Entonces, eh, si lo hubieran exhibido así, aunque fuera un hombre, y lo dejaran así sin camisa y sin zapatos y sin nada, y lo estuvieran exhibiendo, se daría una tortura sexual a un hombre de una manera bastante peculiar, pero se daría. Entonces, ¿por qué se indicaba que filmaran? Para que se le permitiera al señor ponerse una camisa, un pantalón, pues, zapatos o tenis y poder ya llevárselo aprendido, pero con una dignidad. Entonces, sí se puede llegar a dar ese tipo de cuestiones de tortura sexual. También, por ejemplo, a las personas que
a las mujeres que detienen, por ejemplo, y que por razones de que se ponen violentas, pues les desgarran la ropa y entonces están semidesnudas. Si las mantienen de esta manera, así, y las insultan y las maltratan estando desnudas, es una tortura sexual. Entonces, este tipo de delitos se dan de esta manera. Es una variante nueva que se da en la ley general y en la jurisprudencia de la primera sala. Y bueno, cuando se demuestra una tortura, ¿qué pasa? Si es obtenida directamente por tortura, la prueba es nula y carecerá de todo valor probatorio y solamente podrá probar los hechos de la tortura. Fíjense, pero vamos a ver esta última lámina, que esto es importante. ¿Cómo debe excluirse la prueba obtenida con violación a derechos humanos? De acuerdo con la tesis de la Suprema Corte de Justicia Nacional titulada Prueba ilícita, límites de su exclusión. Y aquí es con lo que voy a terminar esta plática, pero que quiero dejar muy claro. Siempre se cree que una cuestión de una prueba ilícita tiene que ver con un fruto de un árbol envenenado. Se dice, como ya está envenenado el árbol, todos los frutos que va a dar son ilícitos. De alguna manera sí y no. ¿Por qué razón? Déjenme lo explico de esta manera. Si la prueba es, bueno, primeramente centremos, una violación a derechos humanos es el acto que por sí viola derechos humanos, es decir, no por el hecho de que se metieron al cateo y dijeron que aseguraron 3 armas y era una, y le sembraron 2, ya es una violación a un derecho humano. Eso se tiene que demostrar. Por ejemplo, que dijeron, no, pues entraron policías y entraron gente vestida de civil. Esto no es una violación a derechos humanos en sí, por sí se tiene que demostrar. ¿Qué es una violación directa a derechos humanos? Aquel acto que por sí mismo, en inmediato, automático, violenta un derecho humano. Por ejemplo, la tortura con confesión, la confesión obtenida con tortura. Por ejemplo, intervenir un teléfono sin orden judicial. Por ejemplo, ingresar a un domicilio sin orden judicial, ni permiso de la persona, ni en legítima defensa de alguna familia. Por ejemplo, no lo sé, una declaración de un imputado sin su defensor. Ese acto en sí mismo violenta derechos humanos, es una prueba ilícita. No confundir con la prueba ilegal. La prueba ilegal, como lo dijimos, requiere prueba, es decir, requiere probarse. No, le sembraron 3 armas. Ah, bueno, pues déjame ver las fotografías, déjame ver lo que declararon las personas. Eso no es una prueba ilícita, eso es una prueba ilegal en dado caso que le hubieran sembrado y la consecuencia será que se va a desvalorar el parte policial o el acta de cateo. Pero si, por ejemplo, se metieron a un domicilio sin orden de cateo creyendo que era el de junto, eso sí es un acto completamente violatorio de derechos humanos. Entonces, ¿qué es una prueba ilícita? Aquella que por sí el acto violenta en inmediato derechos humanos. No hay que confundirlo con la prueba ilegal, la que requiere valoración. Acto inmediatamente ilegal. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Porque ¿cómo se puede excluir y cómo se puede incluir una prueba ilícita? Vamos a pensar, es una persona que detuvieron, que tenía droga, sí, tenía droga en su carro, y lo detuvieron de esta manera. Cuando lo detienen, le dicen, ¿quién es el proveedor? No, pues es tal persona que vive a 5 calles. Ven, dime dónde está. Y en lugar de llevarlo al Ministerio Público, se lo llevan ahí y se dan cuenta, se quedan ahí 5 horas esperando a que llegue el proveedor y cuando llega, se mete a su casa, ve a la policía, el proveedor se asusta, se mete a la casa y llegan los policías y rompen todo y empiezan a revisar todo, detienen a la persona, la someten y no le encuentran nada. Y dicen, no, ¿dónde está la droga? No, es que la va a traer ahorita un compañero en 1 hora. Esperamos a tu compañero. Entonces llega el compañero en 1 hora con la droga y lo detienen. Todo eso es ilícito porque cuando detienen a una persona tienen que llevarla inmediatamente al Ministerio Público. Decide la policía actuar sin conducción del Ministerio Público y entonces van a otra casa, se meten sin orden de cateo, sin flagrancia, detienen a una persona y esperan a otra que llegue. Todo eso es ilegal, es una prueba ilícita. Entonces dirían, bueno, lo que se encontró después con la droga que llegó en la tercera persona es nulo, por supuesto, porque viene directamente de una prueba ilícita. Pero ¿qué es lo que atenúa la pena? Perdón, la prueba, la que la puede hacer lícita. Que se pueda alejar en tiempo o
o que se pueda alejar en eslabones. Y eso lo tendría que justificar el Ministerio Público. Por ejemplo, que a mí me llegara ese caso en particular y quieren procesar a la tercera persona que llegó con droga, que es el proveedor, tendría que declararse nulo el parte policial porque hay una violación directa a un derecho fundamental y todo eso es nulo. Pero vamos a suponer que diga la fiscalía, sí, efectivamente me declaró nulo esto, pero quiero decirles que con motivo de ello, conocimos que la tercera persona que llegó, que ya está libre y que declararon la nulidad, pues tiene otro tipo de casas que se están también utilizando como tienditas. Nos abocamos a investigar e hicimos una vigilancia durante varios meses para ver qué casas eran y dimos con 3 casas. De esas 3 casas hicimos partes policiales de vigilancia y esa vigilancia se dio y se vio que efectivamente había intercambio de droga. Al haber intercambio de droga tomamos fotografías y después vimos que llegó otra camioneta que tenía que ver con la entrega de droga también y llegó y en ese momento empezamos a tomar fotografías y videos. Y después de ello, pues pido un cateo porque hay pues un intercambio en otras casas completamente diferentes que nos llevan a pensar que esta persona tiene otras casas donde venden drogas. Se da el cateo y se meten directamente al inmueble con la orden de cateo judicial y encuentran la droga. Si se dan cuenta, se aleja en eslabones de la prueba ilícita. Esto constituye, pueden ser 3 factores que reconoce la doctrina y la jurisprudencia mexicana: el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado y la fuente independiente. Este tipo de cuestiones pueden hacer lícita una prueba que es en sí misma ilícita cuando hay una lejanía. Dicho en palabras llanas, el árbol que está envenenado va a dar inmediatamente frutos envenenados, pero ese árbol puede sanar con el tiempo y dar frutos que no sean ilegales o envenenados. Entonces, vamos a suponer que fuera esta cuestión. Hablemos del vínculo atenuado. Vínculo atenuado es lo que les acabo de decir, que este vínculo de la prueba ilícita de que esperaron a la tercera persona que dejaron libre por nulidad, pero se descubre que por su nombre lo meten a fuentes internas de la policía y hay 3 o 5 casas a su nombre. Empiezan a investigar y de ahí surgen otras casas que le ponen vigilancia y ven que hay intercambio de droga y le toman fotografías y videos, piden orden de cateo e ingresan. Eso es un vínculo atenuado. Se aleja mucho en vínculos como si fueran eslabones. Es un eslabón tras otro que se aleja de la prueba ilícita declarada de esta manera. Pero para que sea una prueba lícita, tiene que el fiscal argumentar, justificar cómo es que se está alejando de la prueba ilícita. Es decir, que el árbol que daba frutos envenenados ya sanó porque está muy lejano al origen propio del árbol envenenado. Eso se llama vínculo atenuado. Me alejo en eslabones de la prueba ilícita mediante otras cuestiones diferentes. Por ejemplo, fuente independiente. La fuente independiente, que es el número 2, la hipótesis número 2, todo esto lo podemos ver en esta jurisprudencia que les digo. La fuente independiente es aquella, por ejemplo, vamos a traer a colación un ejemplo. Ustedes saben que a Joaquín Guzmán lo detuvieron por mensajes que había con una actriz mexicana muy conocida y pues no se sabe bien el origen ilícito de esas conversaciones, pero por vía WhatsApp pudieron tomar capturas de pantalla y se pudo demostrar que había un vínculo entre ellos dos, porque querían hacer una película Joaquín Guzmán, y fue como lograron la captura, entre otras cuestiones de inteligencia, para poder dar con él. Y se estaba de alguna manera también reprochando que la actriz tenía que ver con la delincuencia organizada. Entonces se exhibieron este tipo de capturas de pantalla. Dice la defensa, esto es ilegal porque no sabemos la fuente, no sabemos de dónde viene esto y no hay orden judicial. Dice la fiscalía, no, espérame tantito. Sí, no, a mí no me interesa lo que había ahí. Yo pedí una orden judicial de los 2 números telefónicos, se llama entrega de datos conservados, de que esta línea tenía digamos, datos conservados y esta otra. Entonces, efectivamente, desde esos datos conservados pudimos obtener no solamente estas conversaciones, sino 50 más que hablan del vínculo de ellos dos.
Ah, bueno, entonces, si esta prueba ilícita no sé dónde salió, yo tengo una fuente independiente que quiere decir que estoy obteniendo la prueba por un origen independiente de este ilegal. Esto es una atenuación de la prueba ilícita. La primera es ilícita porque no hay orden judicial, por eso es una fuente completamente independiente. Otra cuestión también, la tercera hipótesis, que es el descubrimiento inevitable. Por ejemplo, hace algunos años ustedes supieron que habría habrían secuestrado a el director técnico de Cruz Azul. Eso a lo mejor lo supieron hace algunos años. Y en su momento no se podía encontrar a la persona. Se encontró en una casa en Iztapalapa. Y en esa época no había una evolución jurisprudencial respecto de poder ingresar a un domicilio como una defensa legítima, como lo establece el Código Nacional en el artículo 289 y 290. No había esta cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Había indicios de que estaba ahí el director técnico de Cruz Azul. Entonces, la AFI en esa época se mete al domicilio y lo encuentra. Entonces, viene la defensa y dice, no había orden judicial y no había ningún indicio de que la persona estaba ahí, entonces esta prueba es ilegal. Pero dice la fiscalía, no, espérame tantito. Yo ya había pedido la orden de cateo, de hecho ya iba yo para allá en el camino, pero la policía se metió primero que yo antes de que llegara yo con mi orden, lo cual quiere decir que era un descubrimiento inevitable. Si la policía no lo hubiera encontrado, yo lo hubiera hecho con mi orden de cateo, ya iba yo para allá, aquí está la orden que ya se había librado. Entonces, este descubrimiento inevitable se iba a dar de todos modos. La prueba no es ilícita, porque de todos modos se iba a descubrir. Entonces, pido, juzgador, que la atenúes como lícita porque si bien se metieron sin orden judicial, era un descubrimiento inevitable que en un par de horas yo iba también a descubrirlo. Entonces, eso se llama atenuación de la prueba ilícita. Es realmente todo un panorama jurisprudencial, pero es la manera de poder, de alguna manera, atenuar la prueba ilícita. Esto no corresponde a la defensa, le corresponde a la fiscalía llevar a cabo este ejercicio de motivación y justificación. Si la fiscalía no lo argumenta, el juez de oficio no puede convalidar una prueba bajo un vínculo atenuado, una fuente independiente o un descubrimiento inevitable. El fiscal tiene que justificarlo. Entonces, si no lo hace, el juez no puede lavar la prueba porque quien tiene que hacerlo es el fiscal. Si no lo hace el fiscal, la defensa solamente tiene que decir, no fue justificado como dice la jurisprudencia y entonces la prueba sigue siendo ilícita por falta de fundamentación y motivación. Y bueno, pues grosso modo siempre acabó exactamente a la hora y media para poder dar margen a preguntas y respuestas, doctor Camacho. Yo quedo a sus órdenes para lo propio. Correcto, doctor. Preguntan por aquí, bueno, y veremos con los amigos del Facebook Live. Dicen, buenas noches, doctor. Dos preguntas. Primera, ¿las personas particulares pueden realizar actos de tortura? Sí pueden, siempre y cuando estén vinculados con un servidor público. Es decir, vamos a suponer que yo sea una persona completamente particular y encierro a la empleada doméstica en mi casa y entonces no la dejo salir, le digo, tú te quedas aquí y porque se me perdió un reloj y te vas a quedar en lencería para ver si efectivamente no tienes tú el reloj. Entonces la desnuda y la deja ahí y durante 8 horas y la tiene ahí dando vueltas hasta que aparece el reloj en otro lado, ¿no? Eso no podría ser tortura, sino que eso es otro tipo puede ser una privación ilegal de libertad y un delito de equidad de género, una cuestión que tiene que ver incluso con algo sexual. Pero como no hay un servidor público vinculado con esos hechos, no podría ser tortura. La tortura se puede darse por particulares, pero vinculado con un servidor público. Diferente es que, como lo dijimos, fuera una orden de cateo, donde hay servidores públicos interviniendo y hacen que la mujer se quede en lencería y ahí la empiezan a humillar. Allí sí hay tortura. Entonces, sí puede ser un particular siempre y cuando la conducta esté vinculada con una de servidor público porque si no hay servidores públicos, entonces es otro delito, otro tipo de delitos. No quiere decir que no se cometan delitos, pero tortura en particular no, si no está vinculado con un servidor público. Correcto. Preguntan aquí, ¿cómo se puede determinar que las personas privadas
de su libertad son torturados por los custodios, o estos a veces se envían a otros reclusos a golpear a otros internos, y es difícil en las cárceles tener acceso a un médico legista y más existiendo mucha confusión entre ellos. Lo comento porque hace unos meses una persona privada de su libertad en un reclusorio fue golpeado brutalmente y la directora del reclusorio no permitió que el señor fuera trasladado a un hospital. Ante ello se tuvo que hacer presión al reclusorio para que esta persona pudiera tener atención médica y el PPL actualmente, la persona privada de su libertad, está muy mal porque necesita de aparatos para poder seguir sobreviviendo. Bueno, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece diferentes panoramas para poder, de alguna manera, frenar o suspender actos urgentes. Por ejemplo, cuando es una falta de atención médica, es que saben que, mira, también hay una cuestión, de repente se abusa demasiado de la figura. Tenemos una persona que 100 veces ha metido que falta de atención médica, entonces alguien que está desgastando una figura. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, si personas que requieren atención médica, como este caso en particular, tienen que acudir con el juez de control o el juez de ejecución, dependiendo de dónde se encuentre la etapa correspondiente, pero tienen que decirle, fue golpeado o tiene una condición muy complicada y es urgente que frenes este acto de tortura o de maltrato y además que se le brinde atención médica. Estos actos son suspendibles tanto en amparo como también con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, de hecho, hay herramientas muy eficientes, que es primeramente ir con el juez de control o de ejecución, dependiendo en qué etapa procesal se encuentre la persona, o incluso ir directamente al amparo, que va a dar una suspensión de plano el juez de amparo o una suspensión de plano el juez de control o de ejecución. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Decirle al juez, la persona, incluso con los simples indicios, me parece que, bueno, yo fui como abogado y fui a visitarlo y me dijeron que no me lo podían presentar porque está lesionado o está enfermo, pero yo tengo a lo mejor información de que fue golpeado y que está muy mal. En ese momento yo voy a promover un amparo o voy con el juez de ejecución o de control o de juicio incluso para decirle que la persona se encuentra en condiciones pues muy peligrosas. Se va a dictar inmediatamente, lo más recomendable es que sea el juez de ejecución porque ve cuestiones de internamiento. El juez de ejecución va a dictar la medida de suspensión inmediata y el juez de amparo también lo puede hacer. Entonces, les recomendaría pues el juez de ejecución directamente o el juez de amparo para que dé una suspensión de plano en este lado o una suspensión inmediata en la etapa de ejecución, tanto de la prisión preventiva como también de ejecución de sanciones. Sí puede ser el juez de control o de juicio, pero el acorde facultado es el juez de ejecución y por otro lado el juez de amparo. Entonces, esas medidas son inmediatas y lo prevé tanto la Ley Nacional de Ejecución como también la ley de amparo. Correcto, doctor. Bueno, antes de proseguir, ahorita voy a pasar las demás preguntas que hay al doctor. En el chat del grupo les estoy compartiendo un grupo de WhatsApp. Ojalá quien guste se puede unir. Ahí los números de teléfono serán más privados. Es una medida para que, pues, restringir todas esas cuestiones de la ciberseguridad. Bueno, vamos por aquí. Dicen. Una cuestión a recordar en tortura es que ante el conocimiento de que existió, las autoridades judiciales deben iniciar los procedimientos administrativos y penales, tal como determina la Corte Interamericana en las garantías de no repetición en el caso de mujeres de Atenco, y como nos los ordena el último informe del Comité de la Convención contra la Tortura. Además de recortar que tratándose de un acto cruel o inhumano que no alcanza la categoría de tortura por la falta de uno de sus elementos, se tiene la misma obligación. Sí, claro. ¿Qué era lo que dijimos? Primeramente, la tortura son actos físicos o psicológicos que tienden a intimidar a la persona. Claro, sí, pero hay que recordar que debe haber evidencia razonable. Por eso está bien la pregunta como se está planteando de que existió, ante el conocimiento que existió.
no solamente que lo denuncie sin fundamento la persona privada de su libertad o el imputado, que diga me torturaron y no hay ni huellas psicológicas, ni físicas, ni nada. Eso no es algo viable para activar un protocolo. Debe haber evidencia razonable de esta tortura psicológica o también física. Por otro lado, si son actos crueles o humillantes o degradantes, vimos el otro tipo penal que lo tipifique con la doctora. En este caso en concreto puede ser que un custodio, solamente como acto de intimidación, no de discriminación, lo insulte. Claro, son malos tratos, la pena es menor, pero también se puede llegar a dar. Ahí es una cuestión de prueba. Sin embargo, una cosa es un trato degradante o maltrato con tortura. La tortura es una cuestión un poco diferente. Sin embargo, sí se puede activar un protocolo de Estambul si se advierte que hay tratos sistemáticamente degradantes o humillantes. Pero en particular el protocolo se activa ante casos de tortura, en particular no de tratos degradantes o eso tiene una sanción diferente, incluso es menor como lo vimos hace un momento. Correcto, doctor. Dice, brillante ponencia, doctor. Saludos desde Tamazunchale, San Luis Potosí. ¿Se puede presentar el dolo eventual en el delito de tortura? Primero un saludo para los Tamazunchale. Estuve por ahí hace poquito y un lugar súper bonito en la Huasteca y Potosina y la verdad es que me enamoré de ese lugar como en toda la Huasteca. Un abrazo hasta allá, doctor Miguel Ángel. Sí, puede haber un dolo eventual. Sí puede haber un dolo eventual, pero no del autor, digamos, físico de la tortura. Por ejemplo, puede ser que, eh, vamos a suponer, este caso real, una persona que disparan y que lo dejan malherido, por ejemplo, no sé, un sicario, por ejemplo. Un sicario que le disparan y que está malherido, pero pues como él participó y mató a muchos policías en intercambio de balacera, está tirada la persona y se está muriendo. Entonces, los que van pasando por ahí lo patean, lo escupen y todo eso, esos son actos de tortura. Pero vamos a suponer que la persona que está ahí, que también es servidor público, digamos un policía o un fiscal, no hace algo para evitar ese tipo de cuestiones y entonces deja que lo golpeen y lo pateen y de repente muere la persona o no muere, pero denuncia esta cuestión. Puede haber un dolo directo de las personas que lo están pateando y escupiendo y un dolo eventual en el sentido de aceptar esta cuestión de la persona que no está participando, pero que tiene obligación de frenar también ese tipo de tortura. Entonces, claro que puede haber, pero será muy difícil que la tortura se dé ante una persona que no tiene que ver directamente. Por ejemplo, el que agrede físicamente, eso tendría que ser un dolo directo, tal cual. Dolo eventual serían quizás las personas que están periféricamente alrededor y que permiten esa conducta o que eventualmente la facilitan para que se pueda dar este tipo de aspectos al no reportarla con su superior jerárquico o no frenar a sus inferiores para ello. Si puede activar su micrófono, doctor, porque no lo escuchamos. Gracias, doctor. Es que aquí dice, ¿qué sucede con el parte policial si la policía municipal detiene a una persona por narcomenudeo porque le encuentran 10 bolsitas de metanfetaminas que no llegan a 700 miligramos? La policía tiene la obligación de ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público inmediatamente después de ser detenido. Sin embargo, los policías lo llevan a la comandancia municipal a certificarlo médicamente. ¿Qué sucede con la detención? ¿Es legal? No tiene que ver con el tema, pero bueno, vamos a Pues hablar. un poquito en el sentido de que sí se tiene, bueno, a ver, si en la comandancia municipal está el médico, no hay problema, siempre y cuando sea con perspectiva médica. La razón es porque se tiene que certificar a la persona como cadena de custodia, antes de que llegue al Ministerio Público, cuando sale, cuando entra un penal y cuando sale del penal. Entonces, si la comandancia tiene allí al médico para que lo certifiquen, está bien, siempre y cuando después del certificado médico inmediatamente lo lleven al Ministerio Público. Lo que es incorrecto es que lo lleven a la comandancia municipal a presentárselo al jefe para que lo vea y entonces ya el jefe diga, llévenlo al Ministerio Público. Eso es ilegal. Es decir,
Tendría que llevarlo porque es uno de los anexos del parte policial homologado. Deben llevarlo con certificado médico. Si en la comandancia está el médico, es correcto porque es lo que tienen a la mano para poder certificarlo. Pero se da en muchos casos de que en lugar de llevarlo al Ministerio Público, lo llevan a la comandancia o con su comandante para presentárselo. Mire, jefe, lo que detuvimos, eso es ilegal. Entonces, si es con fines médicos, es correcto. Si es con otros fines, es totalmente ilegal. Correcto. Bueno, por aquí le mando saludos al, ¿cómo se llama? Al abogado, perdón, doctor Pedro Israel Álvarez, que dice que lo saco de las conferencias y no le hago saber nada más que somos varios los coanfitriones. Entonces, ay, no sé por qué. Perdón, doctor, pero es que a veces me molestan este tipo de comentarios porque dicen que tengo falta de educación y creo que con nadie tengo nunca ninguna falta de educación. En fin, dice por aquí Ramiro desde Zapopan. En caso de que estén en mal estado el PPL, ¿tenemos permitido la situación del representado? No se le entiende. ¿O sí, doctor? No entendí bien No, la pregunta. ¿Puede un poco mejor. profundizar? Pasamos con la siguiente. Dice, considero que literalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción novena del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. ¿Qué tan válido es que jurisprudencialmente se establezcan excepciones? Es válido porque la obtención de la prueba no es una cuestión de un derecho absoluto, merece excepciones. Y las excepciones incluso ya las dijo el Pleno de la Suprema Corte, que sí puede haber excepciones a la prueba nula o prueba ilícita. Y la excepción son los que dijimos, los tres panoramas en concreto, fuente independiente, descubrimiento inevitable y vínculo atenuado. Sí puede haber porque lo permite la jurisprudencia desde hace muchos años, pero en particular no es un derecho absoluto porque la obtención de la prueba, y bueno, claro, la prueba, el derecho a no tener una prueba ilícita sí es un derecho absoluto. Sin embargo, prueba, como es una cuestión que se puede receptar a través de una parte procesal, puede haber excepciones, porque no es un derecho absoluto la obtención de pruebas ilegales, es un derecho que merece excepciones. Entonces, como no es un derecho absoluto en sí, sí permite que haya excepciones. Por eso es que incluso si se dan cuenta, el numeral 99 y 100 del Código Nacional y el 101 establece la convalidación de algunos aspectos ilegales y la prueba nula cuando es con violación a derechos fundamentales. La cuestión en particular, ¿cuál es? La atenuación no tiene que ver directamente con una prueba obtenida de manera inmediata. Por eso dijimos, si por ejemplo es un acto ilegal en sí mismo, ilícito en sí mismo, por ejemplo, una declaración sin un abogado, esta prueba inmediatamente obtenida, que es la declaración o la confesión, es completamente nula. Claro, ese es el derecho constitucional, pero este derecho tiene excepciones cuando se aleja la prueba en eslabones de la prueba ilícita, temporalmente o por medio de prueba o por fuente independiente o por descubrimiento inevitable. Entonces, sí se puede siempre y cuando, y aquí sí es absoluto el derecho, siempre y cuando la prueba no nazca o se origine directamente de la violación al derecho humano, porque ahí sí es nula y no hay posibilidad de que se pueda hacer lícita. Entonces, para poder concretizar, la prueba siempre será nula si inmediatamente se obtiene con violación de derechos humanos. Pero si se aleja de esta violación o de esta cuestión ilegal en tiempo, en eslabones, en descubrimiento inevitable o en vínculo atenuado o en fuente independiente, sí puede darse una licitud de la prueba justificada mediante la fiscalía. Entonces, sí es viable, no es un derecho absoluto esta cuestión en concreto. Correcto, doctor. Dice, excelente. Dice, pregunta, cuando existe tortura psicológica o tortura que no deja huella, ¿esto cómo se puede probar para que se castigue a los agentes que cometieron esta tortura? Generalmente es a través de dictámenes psicológicos. Es difícil, bueno, la verdad es que los protocolos en materia de psicología, algunos son obsoletos o arcaicos porque todavía, pues el test de bajo la lluvia, ese tipo de cuestiones ya han sido superados.
pero generalmente los dictámenes psicológicos pueden demostrar que una persona tiene secuelas psicológicas o en su psique de este tipo de acciones. Entonces, no importa que no deje secuelas físicas, puede dejar secuelas psicológicas. Y los dictámenes médicos y psicológicos así lo demuestran, que conlleva algún tipo de reacción o de secuela psicológica a partir de un evento en particular. Lo que es difícil es que no tenga ninguna consecuencia, ninguna secuela física ni psicológica para demostrar tortura, porque entonces ahí sí puede ser que sea una historia inventada. Entonces sí es importante que se pruebe médicamente esta cuestión. Correcto, doctor. Dicen aquí lo siguiente, excelente disertación, le mando un saludo, que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. PPL, persona privada de su libertad. Muchas gracias, magistrado, por compartir sus experiencias, valiosos conocimientos y por su generosidad. Excelente noche, brillante ponencia. Gracias por compartir los conocimientos. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Es una eminencia y todo México debe de conocerlo, sobre todo tomar sus cursos. Muchas gracias, magistrado. Pregunta, ¿qué pasa cuando se decreta ilegal la detención? ¿Todo lo actuado después es nulo? No, no, bueno, no necesariamente. La cuestión de la privación legal de la libertad de una persona, o sea, por detención en flagrancia, tiene diferentes fases. Por eso, cuando habla la tesis de la primera sala que dice detención, no, demora en la puesta a disposición no implica que la detención sea ilegal, quiere decir que se fracciona. Por ejemplo, puede ser que sí sea nulo el parte policial o no. Déjeme hablar de estándares. Una cosa, vamos a suponer que es una persona que detuvieron que tenía dos escopetas, bueno, dos armas largas, dos cuernos de chivo en el asiento del copiloto. Entonces, en ese momento lo detuvieron de manera legal porque estaba en un retén y la policía vio desde fuera, vio las armas, dijo que se detuvieran, quiso huir y lo detuvieron. Hasta ahí la detención es legal. Pero ¿qué pasa si después de eso quieren saber quién es el proveedor, para dónde iba, si es sicario y todo ese tipo de cosas, y lo retienen durante 8 horas sin ningún tipo de justificación? La demora en la puesta a disposición es ilegal. Entonces, todo lo que se ha actuado aquí en esas 8 horas es nulo, porque deriva de una, digamos, de una iniciativa de la policía de investigar sin conducción del Ministerio Público. Esto es nulo. Pero la primera detención es legal. Entonces, ¿quién hace ese ejercicio? El propio juez de control. Tiene que analizar primeramente, ¿esta detención es legal o ilegal? Es legal en flagrancia. Lo que fue ilegal fue la demora en la puesta a disposición. Como dice la jurisprudencia, presumo coacción y en consecuencia decreto de ilegal la detención, pero no la detención en flagrancia, sino la detención como todo el ciclo de detención. Hubo una demora en la puesta a disposición, se presume coacción y tiene que quedar libre la persona. ¿Qué pasa entonces en este caso en particular de flagrancia? No tendría por qué salpicar, por llamarlo así, esta demora en la puesta a disposición a la detención legal en flagrancia, porque son cosas diferentes. Claro que si el juez dice, para mí, como se demoró en la puesta a disposición, todo es nulo, lo puede decir el juez, pero ya es apelable. Y generalmente los órganos de revisión lo que hacen es decir, no, esto es por fases. Y esta fase, porque el sistema acusatorio, una característica es que es cierre de etapas. Entonces, cuando se da una detención en flagrancia, esto es un acto. Si todo esto es, digamos, ilegal, podría decretarse solamente la ilegalidad del tiempo de la puesta a disposición, pero no el parte policial en sí. Entonces, para que esto llegue a salpicar, tendría que tener una directa relación. Vamos a suponer que en este caso de las armas de fuego, lo tuvieron 8 horas de manera injustificada y además, por ejemplo, para ese tipo de cosas estuvieron a lo mejor borrando, supongamos así, los números de serie del arma de fuego para decir que el arma era ilegal y si tenía un registro, borrárselo. Eso sí, ya es un vínculo directo con la detención en flagrancia y podría ser declarado nulo por mendacidad o falsedad de los policías. Pero si el acto primeramente o el primario de detención es legal, puede ser que en todo esto que fue ilegal después no salpica esto de acá. Entonces tendría que ser una conjunción directa de todo esto
para que hubiera una nulidad total del parte policial. Por eso es un estándar diferente. Primero, el estándar es calificar de ilegal la detención. ¿Por qué? A lo mejor por cuestión de tiempo. Pero un estándar más alto es declarar nulo el parte policial, porque quiere decir que entonces todo esto contaminó todo el parte policial y para el juez de control esto es nulo. Pero les digo, esto ya es apelable y podría ser entonces que no fuera del todo compartido por el órgano de revisor en ese caso. Correcto, doctor. Dicen aquí, muchas gracias, magistrado, por contestar las dudas y por sus brillantes ponencias. Aprendo más aquí que en mis clases de penal. Felicidades, doctor. Bueno, eso está bien también, ¿no? Gracias, doctor Seferín, por tanto conocimiento que nos ha brindado. Se le desea lo mejor de la vida. Excelente disertación, magistrado. Saludos desde Guerrero. Agradezco con la oportunidad de escucharlo de nuevo, doctor Seferín, siempre muy aleccionadora sus charlas sobre temas tan importantes. Gracias, doctor. Excelente ponencia, a sus órdenes y saludos desde Sonora, doctor. Pues son todos los comentarios en el Facebook Live. La verdad es que son pocos, algunas otras situaciones. Nada relevante, doctor, pero es todo. Y bueno, pues aquí quien están dando, doctor Seferín, gracias por sus luces y conocimientos. Muchas gracias a todos por sus palabras, de verdad, me llenan mucho. Bueno, doctor, pues entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿verdad? Así es, doctor, Si así con mucho lo, gusto. bueno, por ahí andan diciendo éxito. Es que seguramente lo va a tener el doctor. En, Esperemos que sí. esperemos que sí lo tenga, ¿no? Esperemos que sí, y quienes puedan, quienes en sus manos esté, bueno, no decimos más, pero muchísimas gracias, doctor. La videograbación estará pronto al finalizar en el canal de YouTube del Liceo Académico. Lo mismo que, pues bueno, de la misma manera nos hace favor el doctor de compartirlas a través de su perfil personal para que puedan ver y escuchar una y otra vez todas estas magníficas disertaciones que imparte gratuitamente el doctor Iván Aarón Sefernín Hernández por Liceo Académico. Doctor, buenas noches. Buenas noches, que descansen todos. Un Que abrazo. descansen. Un gusto. Buenas noches.